vamos a estar hablando hoy, que tiene que ver con Pabellón Abierto, un podcast sobre la vida de artistas en las cárceles bonaerenses. Vamos a conversar con el periodista Fernando Brovelli, periodista de ámbito financiero, pero también ex columnista acá de Radio Estación Sur. Pabellón Abierto es la tesis de maestría de periodismo narrativo en la Universidad de San Martín. Y lo que propone es una mirada alternativa y crítica en torno a las narrativas mediáticas acerca del territorio carcelario. Pero para que nos cuente un poco más respecto de qué se trata Pabellón Abierto, estamos en comunicación con Fernando Brovelli. ¿Qué tal? Buen día, acá Clara te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Clara. Qué presentación, gracias. No, bueno, Gracias y siempre es lindo estar de vuelta en Estación Sur. viste que uno siempre vuelve. Nunca se va. Uno nunca se va. Bueno, contanos un poco de qué se trata Pabellón Abierto y cómo surge esta iniciativa de crear este podcast. Bueno, yo estudié periodismo en la facultad ahí en La Plata. Y bueno, no sé, seguro sabés, hay un proyecto muy de hace muchos años en contexto de encierro, entonces se da clases y bueno, al momento que yo estudiaba al menos, había chicos y chicas privadas de libertad que iban a la facultad en la sede principal, entonces eso ya me hizo tener como un contacto directo con el contexto de encierro, entenderlo, después bueno, fui a dar clases, tuve una militancia y todo eso, bueno, decantó en que me interese mucho el tema, hice la tesis de grado y la tesis de posgrado lo hice sobre el mismo tema. Y bueno, me parecía interesante, los invito a todos ahí a buscar en YouTube, en Spotify o mismo en Instagram, Pabellón Abierto, que la idea era que se puedan escuchar las voces de las personas que están detenidas. Yo aparezco cada tanto en el podcast, pero ni siquiera tanto como entrevistador, a pesar de que yo hice las entrevistas, sino un poco como nexo para que esas voces que generalmente no circulan mucho en la mayoría de los medios, a pesar de que se habla mucho de la cárcel, puedan tener lugar. Entonces, bueno, conocer a quienes viven ese contexto. Claro. ¿Y con qué te encontraste ahí haciendo estas entrevistas o charlando con estos artistas? Digo, ¿alguna distinción o algo que nos puedas contar respecto de esto? Por ahí qué expectativas y qué fue lo que finalmente lograste tener. Bien, en principio el recorte, la primera temporada, lo planteo así porque nunca se sabe si puede haber otras. Bien. Dejás Sí, abierta la posibilidad. sí, sí, y es temática arte, entonces la siguiente, o sea, en verdad el podcast es sobre voces en el contexto de encierro, las siguientes pueden ser sobre otros temas, pero la primera temporada es sobre personas que son artistas que están atravesando una condena, algunas, bueno, ya quedan en libertad, y dan clases de esa expresión artística a sus compañeros. Entonces, era un poco ver como ese efecto virus, por así decirlo, que tiene el arte, que le enseñas a uno y esa persona después va y enseña y se va multiplicando otro tipo de experiencia bueno, que uno no se imagina mucho por ahí una persona que está detenida pintando o haciendo teatro. O bueno, mostrar esa realidad principalmente y ver qué lado por así decirlo, de terapéutico tiene la cuestión. Y bueno, también eso, primero en principal, ver todas las otras vidas que existen en el contexto de encierro, que se conozcan esas voces y también plantear tránsitos alternativos a la condena. Claro, bueno, esto Eh, es algo de lo que se habla bastante poco, que es el tema de la reinserción una vez pasada la condena de las personas en la cárcel, ¿no? De si en verdad sirve una condena de tantos años, qué es lo que se hace en el mientras tanto, si después finalmente se van a poder reinsertar socialmente o no.
Entonces quizás desde lo artístico vos viste algo ahí que, bueno, dan ganas después de salir y de hacer o tener algún proyecto de vida después. Sí, en principio había, justo, era una de las preguntas que se le hacía a todos, si se imaginaban como artistas en el contexto de encierro, al finalizar su condena, digo. Pero sí, para mí también ayudaba a todas las personas que la mayoría por ahí no tenemos contacto, no tienen contacto con el contexto de encierro, ni con personas que transitan una condena, a imaginarse cómo son esos días, esos años allí adentro y hacerse cargo también, porque digo, muchas veces nos preocupamos, bueno, cómo están los hospitales, cómo están los colegios, bueno, también son instituciones que por ahí nos involucran. La Plata es el distrito con más cárceles del mundo. Este Ah, es un dato, así es. mira, Tiene más cárceles que facultades. eh, entre los institutos, entre los centros cerrados de menores y las cárceles de adultos. Eh, entonces, bueno, es algo que es muy importante para la ciudad. Hay mucha gente que trabaja en el servicio penitenciario, digamos, como, bueno, es algo a que pensar y me parecía interesante. Generalmente cuando se hace mención sobre una cuestión más vinculado a extremos de violencia o casos tristes o bueno, más punitividad, situaciones de mayor punitividad. Y, y bueno, en este caso me parece que es interesante pensar qué es cómo se vive ahí adentro cuando se transita la condena. En este caso es arte, pero bueno, se puede pensar deporte, se puede pensar trabajo, se puede pensar claro, educación. Y finalmente, no quiero decir que el servicio penitenciario es todo lo que está mal y lo demás está todo bien, pero muchas veces esas cosas que te mencioné, deporte, cultura, educación, trabajo, finalmente son brindadas o son garantizadas o son impulsadas por organizaciones civiles o la facultad o militancia y no por las instituciones que lo tendrían que garantizar. Entonces, bueno, hay como un equilibrio muy precario, digamos, ni siquiera diría equilibrio que se está permitiendo ahí. Y bueno, está bueno saber cómo se vive y pensar que si alguien efectivamente quiere que esas personas salgan de un contexto de violencia o dejen de tener esa salida, ese recurso, no pueden vivir como viven. Digamos. Es como algo, uno una vez que lo ve, bastante evidente y hay que salir por ahí también un poco una lógica de que la justicia implica una revancha o algo así y pensar, bueno, si verdaderamente queremos una sociedad más justa, esas personas tienen que salir de sus recursos de violencia, entonces hay que brindarles un contexto de encierro mejor. claro. Estamos en comunicación con Fernando Brovelli, periodista, creador de este podcast llamado Pabellón Abierto. En una de las publicaciones de Instagram hablas de para qué se usan los celulares en la cárcel y esto es una discusión que se abre, creo, en todos los gobiernos. Hace poco Javier Milei subió algo así como, bueno, era una persona con un tatuaje de Néstor Kirchner haciendo una llamada a una abuela, una anciana, tratando de estafarla, ¿no? Y dice, en mi gestión ya no se van a permitir más los celulares en la cárcel. ¿Con qué te encontraste vos de cómo es el uso del celular? ¿Cuál es el debate que se da entre los internos y el uso del celular? ¿Y qué particular? No sabía lo de la publicación de Milei y Néstor Kirchner. Ah, sí, Eh, fue creo que hace una semana y media atrás, pero bueno, lo traía un poco como para sí, sí, debatir sí, como el ejemplo. uso del celular. Sí, fue bastante con uso de inteligencia artificial. Era un hombre que tenía nada, un tatuaje de Néstor Kirchner en el brazo. Hasta te digo que dentro de todas las publicaciones me da un poco de gracia. Sí, sí, la verdad Sí, es que bueno, estuvo bien, qué sé yo. sí, sí, está es justo el detalle. Pero sí, está el tema. Bueno, generalmente cuando alguien se refiere a estos temas, incluso si ustedes ven no sé, por eso yo mencioné el marginal, después salió en el barro, que es como la parte 2.
es todo como una cosa de euforia, pero en cárcel como todo muy extremo. No sé si también de euforia, también es como todo muy llegado todo al Sí, extremo de sí, lo que sí. uno puede pensar un estereotipo del contexto de encierro, que acá la gente es más parecida a nosotros, digamos, simplemente tratando de sobrellevar una condena larguísima en un contexto de hacinamiento. La gente particular, prácticamente, ahora te voy con los celulares, ¿no? Pero prácticamente viven en baños, porque vos tenés tu celda, está el baño ahí y vivís con tres personas, bueno, que no conocés, que después se van a ir a otra celda. Entonces, pensar también de un lado, está bien, cometieron un delito, pero viven así, digamos, hay una cosa más de, no sé, de humanitaria de alguna Sí, forma. sí, sí. Y el tema está en boga porque para mí hay una clara demagogia con el tema siempre que se aborda. Cuando no se aborda de esta cosa de excentricidad violenta, se aborda de demagogia porque siempre queda bien, digo. Eh, Sacarle algo más a un detenido o Claro. darle un castigo mayor es algo que tiene buena recepción pública. Y tener esta conversación, digo, seguramente no sé cuánta audiencia estará de acuerdo con las cosas que estoy diciendo. Pero, entonces, en muchas provincias, no solo hay una medida muy reciente, el mes de abril, que fue colocar sistemas de detección y bloqueo en los alrededores de las cárceles federales particularmente, que eso permite que todas las señales estén bloqueadas. Bueno, eso finalmente lo que termina es de oficializar que ya estaban prohibidas los celulares en cárceles federales, pero hay muchas provincias que van tomando medidas, provincias que son afines al pensamiento del gobierno nacional y otras que no. Pero bueno, está el caso de Mendoza, el caso de Chubut, que se pliegan a esto, porque el caso de Mendoza es muy particular porque tras conseguirse la prohibición de los celulares, que fue algo que sucedió mucho, se hizo como una gran ceremonia de destrucción de celulares masivos. O sea, la gente que había tenido el celular de forma legal durante la pandemia, se le sacó Mm, y se la destruyó masivamente a la vista y se hizo un acto claro. público. Estaba el gobernador en el acto en que se destruyó el celular. Y ahora, bueno, hay una propuesta que es que usen, esto es de verdad, que usen ropa naranja y que no pueden usar cordones. Digamos, Uy, como no. Ya. está claramente, hay una cosa de lo cinematográfico, de lo visual, digamos, para mostrar como un show la cuestión. Y en la provincia de Buenos Aires, en el último mes, siempre aparece como un caso puntual. Hubo un caso puntual de una estafa que se presume que vino de una unidad del servicio penitenciario. Eh, y bueno, a partir de ahí aparecieron dos proyectos de ley. Uno es del bloque Hechos, cuyos referentes son los intendentes de San Nicolás, los Pasaglia, y otro es de la senadora por el peronismo, no sé si está en un subgrupo, pero es Malena Galmarini, senadora Ujú. provincial, Sí. de prohibir los celulares en la cárcel en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito con mayores detenidos, pero por lejos. Casi tiene la misma cantidad que todo el país. Y es donde está legal los celulares desde el año 2020. Antes existía, circulaba de forma clandestina y a partir de 2020 eh, es legal y todas las personas lo usan. Bueno, mi experiencia de trabajo fue en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, particularmente como yo daba clases, me resultaba muy fácil. Me ayudaba a darle clases a los chicos, eso como profesor. Pero más allá de mi experiencia puntual, hay un informe que es lo que yo hice la publicación esta, que es de la Comisión Provincial por la Memoria, hace un trabajo muy extendido hace muchos años, muy interesante, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, en donde hace un informe sobre cuántos celulares hay, y qué fines tiene y qué impacto generó. No sé si te voy a aburrir, pero voy a decir unos números muy rápido. Eh, Hay 48.693 celulares, que hay Ujú. casi 50.000, se podría decir, oficializados en las cárceles bonaerenses exclusivamente. Eso también te habla de la cantidad de personas que hay ahí. Claro. Y solamente 345 sufrieron un proceso de allanamiento. O sea, vino la autoridad y dijo,
a esa celda vamos a allanar ese celular porque presumimos Ujú. que pudo haber sido involucrado en un delito. O Bien, sea, que todavía se empezó una investigación al respecto. claro. Ese número hace el 0,7. O sea, tampoco es negar el dolor de la gente que ha podido sufrir una estafa por parte de alguien que está en contexto de encierro, pero tampoco se podría decir que es, Generalizar, tampoco se puede claro. decir con un 0,7 que la Todos los política presos son de, estafadores. Claro, claro, o que la política de celulares en la cárcel fue un fracaso. claro. Porque si el 0,7 está usando eso, en cambio, otros números que hace la investigación es que el celular están legales desde el año 2020. O sea, pasaron muy poquitos años, 6 años. Desde el 2020 hasta acá hubo 69,57 menos de homicidios dolosos en la cárcel. Es decir, hay menos asesinatos, homicidios voluntarios con intención de matar que antes. Es decir, Ujú. uno podría presumir que justo en los 6 años que ocurre esto, hay una reducción hay una pacificación, hay una Claro, reducción de la violencia interna en el contexto de encierro, que es algo a priori que yo deseo, digamos, que uno desea. ¿No? Hay menos conflicto. Y al mismo tiempo, en esos 6 años, es un plazo muy corto, ¿no? En esos 6 años hay 713 más denuncias de los presos, las personas que están detenidas, sobre su situación, sobre vulneraciones a sus derechos humanos, situaciones ujú, de su condición penal. Es decir, que tienen más acceso a la justicia, 713 más denuncias. O sea, no es que claro. ocurrieron Sí, sí, 713 más sí. casos, sino que tienen la posibilidad de denunciarlos. Ahí, Entonces, mira, no sé. justo está pasando esta publicación que hizo Sí, Javier la vi, Milei la que vi. no condice con lo que, bueno, vos estás comentando, pero bueno, también para poder ver, ¿no? En qué anda la política respecto justamente de este debate Ahí lo que vi se abre. al tatuaje con Néstor. Está bueno. Bueno, claro, ahí La está. señora con la camiseta. Claro, la abuela recibiendo esta estafa y bueno, un poco de todo esto que se está debatiendo. Fernando, ¿dónde podemos escuchar este podcast? Bien, está en Instagram, está la cuenta de perfil donde voy renovando publicaciones sobre temas del cotidiano hasta que salga una segunda temporada, pero Bien, ahí ya está y también están todos los accesos para lo que es escuchar los 5 capítulos que tiene la primera temporada. Está en Spotify, está en YouTube, está en SoundCloud. Y bueno, los capítulos son temáticos por géneros artísticos. Hay uno de rap, uno de teatro, uno de cine, uno de literatura y uno de arte plástico. Así que bueno, cualquier tema por donde quieran empezar está bien. excelente. Entonces, Fernando, te agradecemos muchísimo y ahí vamos a estar yendo al canal de YouTube, al Spotify, para conocer un poco más sobre Pabellón Abierto en las voces de sus protagonistas, ¿no? Que también es lo interesante. Gracias, Clara. Gracias a Gracias, un todos. saludo. Chao. Fernando Brovelli, periodista de ámbito financiero y también columnista de Radio Estación Sur, hace un par de años atrás, creador de Pabellón Abierto, este podcast sobre la vida de artistas en las cárceles bonaerenses. Si quieren adentrarse un poco más en este mundo, pueden hacerlo a través del canal de YouTube, entonces Pabellón Abierto, o en Spotify. Nos decía ahí Fernando que también lo pueden encontrar.